Ok, muy buenas tardes a todos. Hoy es la segunda edición de nuestro podcast de LATAM Maverick, donde invitados especiales asociados de CDO LATAM estaremos participando y a su vez estaremos presentando diferentes casos de estudio, la importancia de los datos, qué papel juegan los datos en las empresas, en nuestras sociedades. El capítulo anterior iniciamos con qué eran los datos, qué significaban los datos, qué era la información, pero hoy vamos a tener un capítulo donde hablaremos sobre la importancia de la gestión de datos. Para eso contamos con Verónica. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate con nuestra audiencia. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Verónica Zapata y soy asociada a CDO LATAM y lidero un equipo de datos y analítica aquí en Ecuador. Verónica, nosotros le hablamos a nuestra audiencia en el episodio anterior sobre la data y la información. Ahora queremos conversar contigo sobre ¿cuál es la importancia de una adecuada gestión de datos? O más bien, empecemos un poquito mejor. ¿Qué es la gestión de datos? Ya, la gestión de datos, haz cuenta como si tuvieras un closet de ropa y tienes toda tu ropa desordenada y tienes una fiesta que te invitaron de improviso y tienes que vestirte en 10 minutos. Entonces empiezas a buscar qué tienes que ponerte, cómo combinar la ropa y no llegas a tiempo a la fiesta. Entonces la gestión de datos es tal cual. Tú tienes datos en la información regada en todas las áreas. Tienes datos desde cómo empiezas una venta, cómo se las quejas de los clientes. Tienes datos desordenados en toda una organización. Y los datos, la adecuada gestión de datos nos permite contestar las preguntas de la alta gerencia. Entonces, si vas a una reunión y el gerente te dice ¿cuánto nos hace falta para llegar al presupuesto de ventas este año? Y tienes todos tus datos desordenados, entonces te va a costar dar esa respuesta. Entonces, gestionar los datos es tan importante como para saber en dónde estamos y a dónde vamos en nuestro negocio. Vaya, no es tan sencillo gestionar datos, porque como hablamos en el capítulo anterior de este podcast, hay datos en todas partes. Hay datos en el teléfono, hay datos en los wearables o los dispositivos que usamos como teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, en las empresas, en diferentes sistemas, en diferentes computadoras, en nuestra vida diaria. Tenemos datos por todos lados. Entonces, esto del tema de la gestión de datos no es tan sencillo. Y en ese sentido, Verónica, ¿qué tú crees que serían las mejores prácticas? ¿O cómo podemos gestionar los datos? Pero te lo voy a poner un poquito más difícil. ¿Cómo yo en mi vida personal puedo gestionar mis datos? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal si tengo la gestión de datos de mis clases de la universidad? ¿Cómo puedo gestionar mis datos de la universidad partiendo de la matrícula? Ya, gracias. Es un buen ejemplo. Como te decía, el tema de la gestión de datos no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y como yo siempre digo, hay que comernos el elefante por partes. Entonces, en el ejemplo que tú nos dices, primero empezamos con un caso de uso, así como tú lo estás haciendo en este momento. Estás especificando cómo voy a hacer mi gestión de datos en la universidad, porque esto es una prioridad para mí. Necesito graduarme en un año y necesito graduarme bien. Entonces, de alguna manera lo que yo haría es veo mi calendario de clase, organizo la información de mis materias, priorizo cuáles son las materias que se hacen más difíciles para mí, ¿no? Pinto en rojo las que son más difíciles, en amarillo las que van más o menos y en verde las que quizás no necesito ni tanta investigación, sino yo ya lo tengo en mi cabeza. Entonces, así se gestionan los datos en una empresa. Primero tengo que ver qué caso de uso va a ser el que yo voy a despegar o voy a vender. Entonces, quizás la estrategia de la compañía sea el top one en servicio al cliente. Ok, empiezo a ver qué caso de uso con la información. No necesito abarcar toda la información de la compañía para ser top one en servicio al cliente. Voy a empezar primero
a ver cómo está la data en servicio al cliente. Tengo a todos los ejecutivos en mi nómina, de cuánto ganan, quiero un esquema de variables, no, cuántas quejas tengo, registro las quejas en un sistema o solo tengo un formulario físico donde pongo una X. Entonces voy haciendo ese levantamiento de información, pero es súper clave primero tener un caso de uso. Comámonos el elefante por parte. Y ese caso de uso con el que yo voy a despegar tiene que ser obviamente un caso de uso que esté ligado a la estrategia de la compañía, no el que es prioritario para mí como técnico, ¿no? Porque para mí como técnico me conviene tener los metadatos, me conviene tener la tecnología más adecuada, pero el gerente no le va a dar un ROI. Entonces, voy con ese caso de uso que yo sé que en el staff gerencial todo me va a regresar a ver y digo, ok, sí, parece interesante. A ver, háblanos, ¿cómo debemos gestionar los datos en nuestra compañía? Pero solamente para nuestra audiencia, pero mencionó algo bien interesante, el ROI. Explica a nuestra audiencia qué es el ROI. Ya, el ROI en los negocios es el retorno de la inversión. Y para la gente que somos muy técnicos, es difícil decir cómo le vendes el ROI de un proyecto de gestión de datos al gerente de la compañía, porque todos somos tan metidos en el tema de negocios que solo vemos ROI en las ventas, ROI cuando vendo productos, ROI cuando... espérate un segundo, porque hacia allá vamos. Tú trabajas en la industria médica, una de las industrias que generalmente más, o sea, en general, todo el tema médico, farmacéutico, que más datos produce. Prueba de ello, en la época del COVID, todo el mundo estaba pendiente al RT, si subía, si bajaba. Ahí todos aprendimos estadística, de alguna forma u otra. Entonces, y regresando al tema del caso de uso, ¿cuál sería un caso de estudio ya propio de tu industria? La industria de la medicina, la farmacéutica. O sea, ¿cómo tú haces una gestión de datos desde el inicio hasta el final, donde llega el paciente, y tomando en cuenta que no son cualquier tipo de datos, son datos sensitivos? Sí, lo que tú dices, el tema médico es una categoría especial dentro de datos como tal, dentro de la ley de protección de datos, como tú dices, son datos sensibles, porque hablo de la salud de las personas. Y en una empresa de medicina prepagada, de farmacia, de hospitales, hablar el tema de salud es muy sensible. Sin embargo, un caso de uso es súper interesante aquí, es el tema de los pacientes crónicos. Por ejemplo, desde a raíz del COVID tenemos más severidades. ¿Qué quiero decir severidades? Es que si una persona sana de 30 años le daba una apendicitis, no era tan grave que a una persona de 30 años que le dio el COVID y que le dio apendicitis, porque todos los organismos son diferentes y hay personas que desarrollaron ya una condición médica a raíz del COVID. Entonces, para nosotros es muy importante determinar quiénes de nuestros afiliados tuvieron COVID, cuáles de estos afiliados te quedaron con secuelas del COVID, y de esta manera yo puedo hacer un servicio más personalizado hacia esas personas, con doctores más especializados, donde ya no vas a tener solo un diagnóstico, porque tú te vas con gripe al médico, pero claro que tienes una persistencia por COVID, ya no necesitas un médico general ni un otorrino, también necesitas un alergólogo, tal vez necesitas otro tipo de exámenes. Entonces, ahí es súper importante, no solo para dar un buen servicio desde el lado mío como compañía, sino también para preservar la salud de los afiliados. Si yo hago acciones proactivas para preservar la salud de mis afiliados, voy a fidelizar a esos clientes, a esos afiliados, porque van a decir, no, mira esta empresa, toma en cuenta que yo tuve una secuela de COVID y está siempre permanentemente monitoreando mi historial médico. Entonces, esto es una manera de gestionar desde el lado de servicio y también te genera eficiencia en costos operativos. Ahí quiero que pausemos. Hablamos en un principio de la importancia del retorno a la inversión de un proyecto, el ROI, y empezaste a tocar la fidelización. Entonces,
Aquí podemos mencionar que una de las importancias de la gestión de los datos es precisamente esto, tener una gestión de datos fideliza porque nos adelantamos a la necesidad del cliente, lo cual impacta de manera positiva y genera utilidad a nuestra empresa. Aparte de esto, Verónica, ¿qué otros beneficios tiene una adecuada gestión de los datos en una organización? Como lo mencionaste, el tema de fidelizar al cliente ya es un ROI directo, ¿no? Porque te cuesta 3 veces más traer un cliente nuevo que retener uno que ya tiene. Entonces ahí prácticamente estamos diciendo el ROI. Otro beneficio que tiene es lo que les iba a mencionar, que es la eficiencia operativa. ¿Qué quiere decir esto? En el mismo ejemplo que les estaba dando es, yo puedo reunir a todos mis afiliados que se quedaron con secuelas del COVID y hacer un plan con un convenio con un prestador médico, un hospital, un círculo de médicos, para que hagan un seguimiento más cercano con estos pacientes y yo les estoy dando volumen, ¿no? Les estoy dando afiliados y ellos me van a dar descuento por generarles volumen. Y empiezan esas negociaciones. Entonces, no solo me permite fidelizar al cliente, sino ser más eficientes en mis costos, porque voy a renegociar. Si antes, mira, por cada paciente, yo te estoy pagando $10, tú estás pagando $10, ahora te voy a enviar 100. Y ya te doy también la información de sus persistencias. ¿Cuánto me vas a cobrar tú? Entonces ahí yo empiezo a generar ese retorno de lo que estamos hablando y justamente con mi buena gestión de datos, porque esto va dentro de un marco de gobierno de información, ¿no? A mí me surge una duda, Verónica. ¿Cómo podemos gestionar los datos a través de un proceso, un procedimiento, un ciclo? ¿Cómo sería? ¿Cómo inicia? ¿Cómo lo vamos trabajando, Verónica? Claro, un ejemplo sencillo puede ser el del tema de ventas, ¿no? Cuando tú vas a vender un producto. El ciclo de vida empieza desde que el vendedor captura el lead, no desde que vende el producto. Empieza desde que yo hago la primera llamada y digo que vendo carros. Entonces, un amigo me llama y me dice, mira, tengo una persona interesada en la marca de auto que tú estás vendiendo. Desde ahí empieza el ciclo del dato. Entonces el vendedor se comunica con este referido y le dice, y le empieza a explicar los carros que tiene, el modelo. Entonces dice, mira, me interesa, al cliente le interesa y el vendedor le manda la cotización. De ahí la persona que la está vendiendo el cliente se acerca con las cotizaciones, visita los carros y cuando ya se decidió por uno, hace la venta. Entonces ahí, cuando yo ya le vendí, ya ingreso al sistema como un carro vendido. Entonces tenemos el ciclo primero, que es la captura de información desde la cotización, porque yo puedo saber después de 20 cotizaciones que envié en realidad cuántas vendí, ¿no? Entonces después que ya le vende, cuando ya el cliente es mío, cuando yo ya tengo firmado un contrato, y ahí es cuando entra al mundo de la compañía, ¿no? Ya le vende, luego empieza el área de facturación, le factura el carro, le manda la factura. Luego ingresa al área de contabilidad, donde le registra la factura, es un tema contable. Y eso ya se va registrando en un BIG, ¿no es cierto?, en el balance contable. Sin embargo, yo sigo gestionando ese dato porque ese carro va sumando a la sala de ventas, a todos los carros que vendió esa persona, a todos los carros que vendió su sala de ventas, a todos los carros que vendió la gerencia comercial, porque los vendedores les pagan por esas comisiones. Luego, internamente, lo que sucede por detrás es que se graba en una base de datos y ahí tengo el almacenamiento de esa información. Y luego empieza el tema de contestar preguntas y ahí es cuando entra el dato al área de BI, donde yo empiezo a sacar ese dato ya no como un carro que vendí, sino el área de ventas colocó $40,000 en tantas marcas, con tantos perfiles y ya no tengo solo la captura, tengo el almacenamiento, tengo el disponibilizar esa información mediante mis tableros y eso se queda almacenado hasta que
la política de conservación de información me diga, puedo guardarlo. No, además que esa información entra a custodia del área de tecnología. Entonces yo puedo tener guardada esta información para después perfilar y usar mis datos para modelos analíticos, etcétera. Pero este es el ciclo de vida de la información hasta que ese dato, según la ley de cada país, pueda ser eliminado, anonimizado y yo pueda seguir usando esa información. Es así como se gestiona. En cada partecita, como ustedes ven al inicio, tiene el vendedor, después tiene el área de facturación, luego tiene el área de tecnología, luego tiene el área de BI. Yo tengo que establecer unos puntos de control, porque a la final, cuando yo presente esta información, el gerente me va a decir cuánto vendimos de este mes, cuánto nos falta para el presupuesto, y si es que no le suena, quiere decir que no hubo una factura ingresada o algo, y ahí me toca retroceder. Entonces, cada personita que está dentro de este proceso es un data steward, es el custodio de la información de cada parte de ese dato como tal. No sé si fue clara o no. Verónica, yo creo que este ejemplo es un ejemplo perfecto para poder entender la gestión de los datos, desde cómo inicia y cómo termina y cómo se establece un proceso a través de un negocio que parece sencillo, pero es muy complejo la gestión de los datos, la cual requiere que toda la organización esté involucrada y que sea un tema de cultura. Ahora que tú mencionas la parte del marketing y gobierno de información, ya hablamos un poco de la gestión de cara al cliente, pero ¿cómo se le facilita la vida a nuestros colegas y compañeros con una adecuada gestión de datos? Ya, a mis colegas es mucho más fácil. Ahí hablamos de un tema que se llama democratización de la información, ¿no? La idea no es que nosotros como áreas de datos, todas estas cosas que te digo nos queremos nosotros, ¿no? Sino más bien, mira, yo comparto con... Y este tema de fidelización lo voy a hacer con el área de servicio al cliente, donde le voy a dar un tablero de monitoreo, donde ellos van a saber la visión 360 de sus clientes para saber cuáles se quedaron con secuelas de COVID, cuáles no, hacer seguimiento y dar un mejor servicio. A mis colegas financieros les voy a decir, mira, encontré esta oportunidad de mejora en reducción de costos con estos prestadores. Entonces, les voy a ayudar y les voy a dar seguimiento y información para que ellos reduzcan y por ende vas a tener un retorno en el balance contable. A mis colegas médicos de auditoría médica les voy a decir, mira, estos pacientes se han incrementado, ayúdame a ver qué otras relaciones de severidades que tengas de COVID te pueden ayudar a descubrir otras enfermedades y empezar a ser más proactivos. Entonces la información es para todos. Y la idea de las áreas de datos es que las gerencias, jefaturas tomen decisiones en base a esa información. Oye, Verónica, qué chévere conversar contigo. Ha sido todo un placer pasar esta tarde contigo. En conclusiones, la importancia de la gestión de datos nos ayuda en nuestras organizaciones a tener un orden en nuestro sistema, nos facilita entender cuáles son los tipos de datos que tenemos y qué uso le podemos dar. Finalmente, con este orden y con esta organización de datos, nosotros podemos tomar decisiones que beneficien a la empresa, tanto a lo interno como a lo externo. Verónica, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición del podcast de Data Maverick, producido por CDO Latam. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Una excelente tarde.